Si tienes tu Biblia, me gustaría que pudieses abrirla, la Biblia, el móvil, el iPad, lo que tengas, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos a leer una historia que está condensada en 4 versículos. Pero que ya vas a ver cómo en estos 4 versículos hay un montón de cosas que podemos aprender juntos. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 22. Dice así: aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, es decir, se hundían y peligraban. Y vinieron a Jesús sus discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y se despertó Jesús. Y cuando se despertó, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, se hizo calma. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y llenos de temor, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas les manda, y los vientos y las aguas obedecen? Mi pregunta para ti en esta mañana, si tuviese que preguntarte algo, te preguntaría 2 cosas. La primera pregunta sería: ¿quién es Jesús para ti? Y la siguiente pregunta sería: ¿dónde está puesta tu fe? Hay alguno que en esta mañana puede decirme: bueno, pero yo no tengo fe, yo no soy una persona de mucha fe. Todos tenemos fe en algo. Lo importante no es cuánta cantidad de fe tenemos, lo importante es dónde está depositada esa cantidad de fe. Si tú crees que eres una persona que no tienes mucha fe, lo importante no es qué medida o qué cantidad de fe tienes, lo importante es dónde estás poniendo tu fe. Fe es confianza. La fe es algo en lo que tú crees, la fe es algo en lo que tú depositas toda tu confianza. La fe es algo que te impulsa a actuar. La fe es como un motor que te mueve en este mundo en el cual tú y yo estamos. Hay gente que pone su fe en las amistades, gente que pone su fe en la filosofía, gente que pone su fe en la religión, gente que pone su fe en su propia formación, en su propio conocimiento, gente que pone su fe en su propia experiencia, gente que pone su fe en los bienes materiales. Todos ponemos nuestra fe en algún sitio. Y esta historia nos enseña a ti y a mí que hay no un lugar, sino una persona en la cual tú y yo podemos poner nuestra fe. Y cuando ponemos nuestra fe, ya sea mucha o poca, en esta persona, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que Jesús está con sus discípulos y les lanza un reto, les lanza un desafío. Les abre un camino nuevo, les dice: pasemos al otro lado del lago. Ellos están en la región de Capernaum, Jesús ha enseñado, ha hecho milagros, y en un momento determinado les dice: vamos al otro lado. Ese reto, esa oferta que les hace a los discípulos, conlleva un plan, conlleva un propósito. Ellos no saben a dónde les va a conducir ese camino. Saben que sí, que al otro lado del lago está la región de Gadara, pero no saben qué planes tiene Jesús cuando les está pidiendo que pasen al otro lado. Jesús siempre tiene un camino nuevo para cada uno de nosotros. Él siempre tiene una oferta puesta sobre la mesa para cada uno de nosotros. Hay un camino que Dios ha preparado para el ser humano, y aunque no conozcamos cuál es el final de ese camino, la Biblia nos garantiza que es un camino bueno y que el fin es bueno para cada uno de nosotros. El profeta Jeremías escribe algo tremendo de parte de Dios. Ese texto donde dice Dios hablando al ser humano: yo tengo pensamientos de bien acerca de ti.
Yo quiero que te vaya bien. Vemos a Dios como un ser lejano, como un tirano que es ajeno a todo lo que nos pasa. Pero la Biblia me enseña que Dios me ama, que Dios se implica en mi historia, que Dios quiere cambiar el rumbo de mi vida. No para hacerme una persona marginada o para cohibir mi libertad. Todo lo contrario, lo que Él pretende es cortar las cadenas que me impiden ser libre y darme un futuro glorioso. Jesús vino para darle un futuro glorioso a todo ser humano. Es un Dios que no está distante, es un Dios que se implica en nuestras vidas. Y Él abre caminos para cada uno de nosotros. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y cuando Jesús les está diciendo, vamos al otro lado, los discípulos confían en Jesús. Jesús no obliga a sus discípulos. Y sé que lo que estoy diciendo es algo muy básico, muy simple, que es algo de lógica aplastante, pero necesitamos entender cómo Dios actúa con nosotros. Dios jamás te va a obligar a hacer algo, nunca. En el texto tú no vas a leer que Jesús ató de pies y de manos a sus discípulos, les puso un saco en la cabeza, los tiró en la barca y empujó la barca a la otra parte del lago. Él les hizo un ofrecimiento, pasemos al otro lado. ¿Queréis que vayamos juntos al otro lado? Vamos al otro lado. Hay un nuevo camino, hay un destino que yo quiero transitar, pero no quiero que lo transites solo, voy a ir contigo al otro lado. No los metió en la barca y los dejó solos abandonados, Él se metió en la barca con ellos. El camino que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros no es un camino para que lo transitemos solos. ¿Cuántas veces decimos, ¿dónde estás, Dios? Que no te siento, que no te veo. Tanto no ver a Dios, no sentir a Dios, pensamos que Dios a veces no existe o que Dios no está. Y no es correcto. Dios es tan real como que podemos sentir el calor del sol cada mañana, menos cuando es nublado. Dios es más real de lo que nosotros imaginamos. Que algo no lo veamos no anula su existencia. Que no conozcamos algo no anula que ese algo no sea real. Y Dios es mucho más real de lo que nosotros imaginamos. Leía el otro día una ilustración que responde muy bien a esto. Cuando nosotros como seres humanos levantamos el puño contra Dios, desafiamos a Dios y pretendemos que Dios responda a nuestros caprichos y a nuestros mandatos. Y como le decimos, Dios, si realmente estás, quiero que te manifiestes, que tú me respondas, que me hables. Y como Dios no me habla, como Dios no responde a lo que yo quiero, automáticamente pienso que Dios no existe. Eso es como si agarramos a un niño de 3 o 4 años y lo ponemos a luchar en un combate de boxeo con Muhammad Ali, por ejemplo. Y el niño de 3 o 4 años dándole puñetazos a Muhammad Ali, y como Muhammad Ali no le devuelve los puños y los golpes, pensamos que el niño es más fuerte que Muhammad Ali. El niño cree que es más fuerte. Y a veces pensamos que porque Dios no nos responda a nosotros, tenemos la razón. Y Dios es un ejemplo de fuerza contenida. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos y nos toca confiar en Él. Y hay un ofrecimiento que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Dijimos, este es un año donde hemos declarado que es un año de nuevos caminos. Dije que es un año de nuevos caminos. He dicho que es un año de nuevos caminos. Es un año de nuevos caminos. Yo creo que alguien empieza a creérselo esta mañana. Es un año de nuevos caminos. Hay cosas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero, escucha, los caminos nuevos hay que transitarlos. Porque a veces escuchamos, yo sé que Dios tiene lo mejor para mí, lo mejor está por venir, lo mejor viene pronto, lo mejor va a llegar, las bendiciones, todo eso. Y es como una actitud medio pasiva, como que los nuevos caminos van a llegarnos solos y las cosas se van a dar por sí solas. No, Dios prepara caminos, tú eres el que transita esos caminos. Ellos se tuvieron que montar en la barca y comenzar a remar. Tú sabes que Dios quiere lo bueno para tu vida, sabes que Dios tiene bendiciones para ti, pero tú te tienes que montar en la barca y empezar a remar. Lamentablemente pensamos que es Dios el que tiene que hacer todas las cosas. Él hizo suficiente hace 2000 años, dejó su trono de gloria siendo Dios. Se hizo vulnerable como un ser humano, se vistió de carne y hueso, vino aquí, estuvo con los seres humanos, sanó, dio esperanza, vivió, entregó su vida hasta la última gota de su sangre y regresó al cielo. Hizo
todo lo necesario. Él dijo en la cruz, consumado es, ya está todo hecho, no hay nada más que Él tenga que hacer. Nos toca a nosotros caminar en la victoria y en la bendición que Él preparó para cada uno de nosotros. Es como si de pronto tuviésemos una caja llena de tesoros, con una cerradura, tuviésemos la llave encima de la mesa y estuviésemos orando y pidiéndole a Dios que la caja se abriese. La vida cristiana es mucho más simple. La llave está en nuestra mano. Toca accionar, pero como vivimos en la cultura de lo rápido, de lo fácil y de lo cómodo, cuanto más fácil sea todo, mejor. Cuanto más cómodo sea, mejor. Cuanto menos esfuerzo tenga que hacer, mejor. Entonces, si algo me va a costar, prefiero entonces no hacerlo. Lo queremos todo rapidito. Quiero terminar de estudiar y quiero un trabajo que sea de 10 de la mañana a 1 de la tarde y después de 4. De 4 a 6. Y ganar 3.000 euros al mes. De lunes a viernes y 2 meses de vacaciones, por favor. Pero esa es la cultura de lo fácil, de la ley del mínimo esfuerzo, para intentar beneficiarme al máximo. Seguir a Jesús implica tomar decisiones. Y tú tienes que tomar decisiones. Si tú crees que Dios tiene algo bueno para ti, tienes que empezar a caminar y a obedecer a Dios. Y a seguir sus pasos. Pasemos al otro lado. El otro lado es un nuevo camino, es un nuevo tiempo, es un nuevo espacio. Dios tiene cosas para nosotros. Mira, yo dije esto, he enseñado esto muchas veces. Cuando Dios te mira fuera de la perspectiva humana. Dios no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Nosotros sí tenemos un principio y tenemos un fin físico. Nuestra alma es eterna, dice la Biblia. Pero Dios no está metido dentro de esa caja que se llama espacio y tiempo. Significa que Dios vive en un eterno presente. Dios es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que siempre estuvo. ¿Pero quién lo creó? Siempre estuvo. ¿Pero algún día tuvo que aparecer? No, siempre estuvo. Pero no lo entiendo. Normal, eres un ser humano. No puedes entender algo que es una cuestión divina. Nuestra mente finita es limitada. Cuando Dios te mira a ti y cuando Dios me mira a mí, Él está mirando al mismo tiempo pasado, presente y futuro. Dios está mirando a Enrique, Dios está mirando a Enrique cuando era un bebé y se hacía popó. Está mirando al Enrique que era un mozalbete con su cuerpo escultural. Y está mirando al Enrique ya más maduro. Y está viendo el momento también, al instante en el que Enrique está muriendo. Él ve tu nacimiento y tu muerte al mismo tiempo. Dios es eterno. Dios no está sujeto a tiempo y a espacio. Por eso cuando Él te dice, pasemos al otro lado, cuando Dios te habla, Él está viendo cada instante, cada minuto, cada segundo de tu vida. La Biblia dice que no se cae un cabello de tu cabeza sin que Dios lo permita. A algunos Dios le ha permitido demasiado. Otros tratan de recuperar lo que Dios ha permitido, pero bueno, todo tiene. Pero Dios sabe perfectamente lo que hace. Ahora, la Biblia dice que cuando ellos se montan en la barca y caminan al otro lado, después de un tiempo de transitar en la barca por el lago, la Biblia nos dice que se desató una gran tempestad. La palabra tempestad significa gran tormenta, tormenta grande. Y la palabra tormenta viene del latín tormentum, que significa tormento o tortura. Y es el étimo del verbo torquere, que significa retorcer o torcer. En otras palabras, una tormenta viene a ser algo como un tormento, una tortura que puedo estar viviendo cuando se tuercen las cosas, cuando se me retuerce algo en el camino. No estoy hablando en esta aplicación que podemos tomar para ti, para mí, de una tormenta física. Porque mola cuando hay una tormenta y estás en tu casa con la mantita, viéndote una serie, viendo la televisión y escuchas llover fuera, los relámpagos, los truenos. ¡Ay, qué miedo! Pero no mola nada cuando hay una tormenta y estás en la calle y no tienes paraguas. ¿Te ha pasado alguna vez eso? A mí me ha pasado. Es lo peor que te puede pasar. Nos pasó con Vladi cuando fui... ¿Dónde está Vladi? Si las lupas... Bueno... Nos pasó cuando fuimos a Suiza la otra vez, que nos empezó a llover. No empezó a llover, no teníamos ni abrigo, ni chaqueta, ni nada. Nos mojamos, pasamos frío. Horroroso. Cuando nos pilla una tormenta de imprevisto y no estás preparado, siempre es una situación desagradable. No sé que sea medio hippie de Greenpeace y me gusta mojarme con la lluvia, sentir las gotas en el cuerpo. Pero cuando es invierno, dudo mucho que te guste sentir las gotas de lluvia fría en tu cuerpo. Pero estoy hablando de una tormenta que nos afecta a nosotros, que tiene que ver con algo almático, con el alma, las emociones.
con lo espiritual. Situaciones que de pronto se desatan sin esperarlo, vienen de imprevisto. Ellos iban remando normal, tranquilos, contentos, sabían que al otro lado estaba la región de Gadara, no sabían ni tenían ni idea cuáles eran los planes de Jesús, pero confiaban en Jesús y todo estaba bien, todo está bien. Hasta que de imprevisto se desata una tormenta. Y la Biblia dice que esta tormenta era una tormenta de viento. No era la típica tormenta que uno puede ver en televisión, esa tormenta de relámpagos, de truenos, de lluvia que apenas uno puede ni caminar. Era una tormenta de viento. Por la ubicación de ese mar, de ese lago, las tormentas que se generaban eran muy violentas. Consistían en ráfagas de vientos que levantaban olas, no olas muy muy grandes, sino olas más bien pequeñas, pero muy continuas, que lo que hacían era golpear el casco inferior de la barca, una barca que no estaba hecha de los materiales de hoy en día, eran barcas mucho más rudimentarias, mucho más inestables, mucho más frágiles, pero esas olas golpeaban constantemente, olas pequeñas, cortas, pero muy seguidas, que golpeaban el casco inferior de la barca, hasta que acababan quebrando el casco inferior y la barca se hundía. Y hay situaciones en nuestra vida que se generan que son así. No estoy hablando de un gran problema que se levanta contra ti. No estoy hablando de una gran situación, hablo de una tormenta que viene en forma de pequeñas cosas, de pequeñas circunstancias, que si tú aíslas una dices, puedo con esto, pero cuando se te juntan todas, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Estoy hablando en japonés o estoy hablando en un idioma que me entiendes? ¿Te ha pasado alguna vez que te vienen tortas y no sabes de dónde te vienen? Que viene por aquí, por allá, cuando tú piensas que está resuelto esto y se te junta todo. La economía, el niño, la úlcera, la espalda, el dolor de cabeza, los vecinos. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Qué está pasando aquí? Porque se me ha confabulado todo. Es una tormenta que es un tormento, que está golpeando para intentar minar tu fe, minar tu confianza. Son pequeñas cosas que te vienen golpeando, a través de palabras, de personas, de situaciones, que vienen para golpear, para desestabilizarte en medio del camino que tú estás tomando, de la decisión que tú has tomado. Te decidiste a confiar en Dios, te decidiste a confiar en Jesús, pero la vida tiene esos momentos donde se levantan tormentas que vienen para golpear, y vienen para golpear sin previo aviso. Ahora, tú tienes que entender dos cosas cuando vives esa situación. Número uno, las palabras de Jesús. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y eso significa que en esa situación, aunque tú no lo veas o aunque tú no lo sientas, Jesús promete estar a nuestro lado. Se lo voy a volver a repetir. Jesús promete estar a nuestro lado. Y tú no puedes olvidarte de esa promesa, porque si te olvidas de esa promesa, siempre la tormenta será más grande que el Jesús que está a tu lado. Ellos tenían a Jesús en la barca. Mira que instantes antes ellos habían visto a Jesús hacer milagros extraordinarios. Habían escuchado a Jesús enseñar. Y cada palabra que Jesús hablaba, ellos la guardaban y la atesoraban en el corazón. Les impactaba la manera de hablar de Jesús y la manera de enseñar de Jesús. Pero ahora ellos estaban enfrentando una tormenta que nunca antes habían enfrentado. Y se habían olvidado de toda su fe anterior. Se habían olvidado de los milagros, de las maravillas, de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Y ahora en ese punto, su dificultad estaba siendo más grande que cualquier victoria de su pasado. Y qué rápido que perdemos la fe del pasado. Qué rápido que nos olvidamos de los milagros, de las maravillas, de las oraciones contestadas. Le pegamos la paliza a Dios, lo más grande. Y cuando Dios responde, qué rápido que nos olvidamos. Clamamos a Dios por milagros, por maravillas en nuestra vida. Podemos orar, ayunar. Mandamos mensaje a media iglesia, esta y la de la ciudad de al lado, para pedir oración a todo el mundo por las redes sociales. Y cuando Dios responde y pasa un tiempo, vivimos otro problema y nos olvidamos de la fidelidad de Dios y de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos en las tormentas, en lugar de quién está a nuestro lado. Esa es nuestra debilidad como seres humanos. Demasiado rápido nos olvidamos de quién es Jesús. Nos olvidamos demasiado rápido del poder de Dios. Y así es el ser humano intentando acercarse a Dios. Basa su relación con Dios en promesas.
pero las promesas están vacías. ¿Cuánta gente hay que dice creer en Dios y basa su relación en promesas? Y si tú haces, te prometo que haré tanto. Esto le pasó a Pedro. Yo te prometo que no te voy a negar. Tú me vas a negar el primero, y no una, ni dos, tres. Y Pedro dijo, no, nunca, jamás. ¿Y qué pasó? Te lo dije. Como decía mi niño cuando era chiquitito, decía, todo dije. Porque él sabe perfectamente, nosotros somos incapaces de cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque somos demasiado vulnerables, somos muy inestables, porque nuestras acciones no siempre están motivadas o movidas por nuestras convicciones, a veces están movidas por nuestros sentimientos o por las situaciones que vivimos, en lugar de ser movidas nuestras acciones por nuestras convicciones. Por lo tanto, ellos se estaban olvidando de quién tenían en la barca. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Es algo en quien alivias tu conciencia cuando metes la pata? ¿Es una costumbre familiar Jesús para ti? ¿Es ese elemento que forma parte de tu vida que como te han enseñado eso es lo que conoces? ¿Es el genio de la lámpara? Que cuando tienes un problema o un marrón, frotas y le pides ayuda y él aparece y te resuelve el problema y después lo vuelves a meter en la lámpara y lo guardas. ¿Es un libro de recetas? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es una religión? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un político? ¿Un líder revolucionario? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es? La visión que ellos tenían de Jesús estaba limitada. ¿Por qué estaba limitada? Porque si ellos tuviesen una visión clara y una visión acertada de realmente quién era Jesús y de todo lo que Jesús podía hacer, ellos no hubiesen reaccionado como reaccionaron cuando se levantó la tormenta en la barca. ¿Cómo reaccionamos con los problemas nosotros? ¿Cómo es nuestra actitud frente a los problemas de la vida? Hay gente súper pesimista que con un problema chiquitito se le viene el mundo encima. ¿Conoces a gente así? ¿Sí o no? Esto es que sí y esto es que no. Hay gente súper pesimista que reacciona mal ante los problemas. Cuando todo está bien, son la alegría de la huerta. Están aquí arriba, el alma de la fiesta, pila, completamente pila con Dios. Pero cuando tienen un problema, aunque sea chiquitito, ya se vienen abajo. Todo está bien, la gente más comprometida que hay, la gente más fiel que hay, la gente más espiritual que hay. Les viene un problema, algo no es como a ellos les gusta y se vienen abajo y abandonan todo. Y entonces abrazan el otro personaje, pues son bipolares. La otra personalidad, la dramática, la fatalista, la víctima. Otros se encierran con los problemas. Cuando tienen problemas se encierran en los problemas y no cuentan con nadie, sino que ellos mismos tratan de comerse las cosas ellos solos. Los problemas son para uno. Los trapos sucios se lavan ¿dónde? Casa. Y no piden ayuda, se encierran en sus problemas. Otros, cuando tienen problemas, no se encierran, abren las puertas, las ventanas y todo. Esparcen sus problemas a todo el mundo. Y van regando sus problemas por todos lados. Cada uno reacciona de manera diferente ante los problemas. ¿Cómo tú reaccionas cuando hay problemas? La vida conlleva momentos de problemas. Si tú piensas que seguir a Jesús es no tener problemas, tienes un problema. Si tú piensas que seguir a Jesús está exento de pasar momentos difíciles y de dificultades difíciles, te estás equivocando. Cada nuevo camino que tú emprendes va a desatar tormentas en tu vida. Es normal. Tenemos como lema este año nuevos caminos. Yo le decía a los hermanos en el primer culto, le decía a la gente en el primer culto, en ese lema que tenemos, nuevos caminos, hay una letra pequeña escrito debajo, con letra invisible, con tinta invisible. Pone nuevos caminos y abajo en letra invisible pone y nuevas tormentas. Porque cada nuevo camino tiene nuevas tormentas. Igual que un camino nuevo tiene cosas nuevas que tú vas a disfrutar, bendiciones que tú vas a experimentar, también van a venir tormentas que tú nunca has experimentado. Tormentas pruebas, que son pruebas. ¿Para qué? Para desestabilizarte, para desanimarte, para que te vengas abajo, para que aflojes. ¿Por qué se levantan esas tormentas? Para desenfocarte del rumbo que tú has decidido tomar. Para que cambies de opinión, para desenfocarte, para desviarte o para hundirte. Cuando uno siente que los problemas golpean, uno va sintiendo como poco a poco su estabilidad se va hundiendo. Todo se va desmoronando poco a poco. ¿Sabes por qué a veces sentimos que nuestra vida se desmorona?
Porque Jesús es una pieza más en nuestra vida, no es el fundamento. Cuando Jesús es una pieza más en tu vida, en tu rutina, todo lo demás se va a desmoronar. Pero cuando Él es tu fundamento, ten por cuenta que nada se va a desmoronar. Porque Él sostiene todas las cosas. Ahora, lo otro que es importante, que yo encuentro aquí, en este texto, es que uno tiene que confiar en el propósito perfecto de Dios. En otras palabras, ¿tú piensas que Jesús quería meter a los discípulos en la barca para que los discípulos se muriesen ahogados? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? No es una pregunta trampa, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿No? Entonces, ¿por qué cuando tenemos una enfermedad, ¿por qué me mandas esto, Dios mío? Tenemos una enfermedad, ¿por qué me manda? ¡Ay, qué castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! Tenemos un problema difícil, a veces problemas que nosotros mismos nos buscamos y nos generamos, que son consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra mala cabeza. ¿Pero qué es lo fácil? Lo fácil es echar la culpa a Dios. ¿Por qué me mandas esto? Me quejo con Dios de todo, lo culpo de todo a Él. A los discípulos les faltaba decir, Jesús, ¿por qué nos has metido en esta tormenta? Y Jesús durmiendo tranquilamente. ¿Qué tengo yo que ver con la tormenta? Yo no os he metido en esta tormenta. Escucha, yo no te he metido en esta tormenta. Yo te he metido en el camino. El camino tiene tormentas. Y dicho sea de paso, estamos juntos en el camino. Cada camino que Dios te hable no es para destruirte, es para llevarte a algo más glorioso de lo que tú jamás has imaginado. Cada camino que Dios tiene trazado delante de ti es porque quiere tu bien, quiere que te vaya bien, es beneficioso, es de bendición para ti, no es para destruirte. Las pruebas no tienen como finalidad destruirte. Los problemas que Dios permite, no que provoca, que permite en tu vida, no son para destruirte. Son para hacerte crecer, para hacerte madurar, para que puedas aprender, para que desarrolles fe y te conviertas en una persona que avanza a pesar de cualquier circunstancia que haya a tu alrededor. Pero para eso es importante que entiendas bien dónde tú estás y quién está a tu lado. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Cuando leemos la historia más adelante conocemos cuál era el propósito. Él quería ir a la región de Gadara. ¿Para qué? ¿Para enseñar en una sinagoga, en un templo? No. ¿Para reunir a unos cuantos en una plaza y predicar? No. ¿Para alojarse en casa de un amigo? No. Iba a ver solamente a una persona. Iba a ver a uno. Un hombre que la Biblia no nos dice ni qué nombre tenía. Una persona que la Biblia enseña que estaba completamente endemoniada. Había perdido la cabeza, estaba enajenado. La Biblia dice que andaba desnudo, que dormía en los sepulcros, en los cementerios, andaba aullando por las noches. Es un espectáculo. Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, intentaban amarrarlo, sujetarlo. No, era una bestia, un animal, fuera de sí, sin juicio. ¿A quién va a ver Jesús? A ese. Yo creo que por eso no le dijo a los discípulos a dónde iban. Vamos al otro lado. ¿Para qué? Ya después hablamos. Pero ¿a dónde va? No, ahí ya lo vais a ver. Ya lo vais. Tú imagínate cuando llegan al otro lado después y llegan a la playa y empiezan a escuchar los gritos y ven a semejante personaje como el Señor lo trajo al mundo, pero en grande, como una bestia, gritando. Y el bicho dice, me llamo Legión porque somos un montón. Tenía miles de demonios dentro el tipo, completamente loco. Y a ese es al que quiere ir a ver Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la historia más adelante en tu casa, lo puedes leer, así haces ejercicio, lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta que muchos después creyeron en Jesús por lo que Jesús hizo en este hombre. Jesús le cambió la vida a este hombre. Fue tan grande lo que hizo en este hombre, le devolvió la cordura, lo liberó. Y cuando vinieron los de la aldea y lo vieron sentado, vestido, y dice la Biblia, en su juicio cabal, tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Jesús y le dijeron, por favor, esto es demasiado raro para nosotros. Era más raro ver al tío cuerdo que al tío endemoniado. Ese era y muchos creyeron en Jesús por lo que hizo este hombre. Este hombre
comenzó a recorrer diferentes aldeas, a hablar de lo que Dios había hecho en su vida. Dios es estratégico en cada decisión. No es una casualidad que tú estés en este lugar esta mañana. No es una casualidad que tú tengas los amigos que tienes, que estés donde estés, que estás viviendo donde estás viviendo. Nada de lo que pasa en tu vida es una casualidad, nada. Jesús es estratégico. Y cuando tú pones tu vida en las manos de Jesús, cada puerta que Jesús te abre, cada oportunidad que Dios te da, te conduce hacia algo más grande de lo que tú jamás puedes imaginar. Pero que en definitiva apunta y suma hacia un plan perfecto que es más grande que tú y que yo. Pero en medio de esa tormenta, ellos están desesperados, llenos de miedo, están aterrorizados. ¿Y qué pasa? Que están aterrorizados y están viendo que Jesús está durmiendo. Ahora, vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de un yate que tiene su camarote abajo, que así pues se puede caer el mundo afuera, si hace falta. Yo estoy dentro, no, una barca de madera a la intemperie, con el viento, con el frío, el viento mueve el agua moja a la gente, Jesús está tumbado, durmiendo, cayéndole el agua, el viento, el frío, escuchando los gritos de los desesperados, de los 12 locos que se mueren, gritando para arriba y para abajo, ¡pásame la cuerda, Tomás! Yo no creo que haya una cuerda aquí, dice Tomás. La vela, esto, lo otro. Y la gente, y mientras todos mirando a Jesús, nadie se atreve a hablarle a Jesús. Jesús está durmiendo. Pobrecito la criatura, está cansado, ha enseñado un montón, ha hecho bastantes milagros en el día de hoy. Vamos a dejarlo que descanse. Pero cuando ven que la tormenta no para, ven que Jesús está durmiendo y que ellos están trabajando, ahí les sale la parte española que todos tenemos. ¿Por qué? Porque esto es como cuando tú estás en la obra y estás cargando los sacos de cemento o los ladrillos y ves al compañero que está sentado mirando el móvil. Amén, dice alguno por ahí. Cuando tú ves que estás aquí, que terminamos la comida y dices, hermano, nos ayudan a recoger, y tú estás recogiendo las mesas y limpiando y ves al hermano que de pronto le entra una carga profunda por sentarse y ministrar a otro hermano. Cuando tú ves que alguien trabaja y los otros se rascan la barriga. ¿Por qué? ¿Por qué despiertan a Jesús? ¿Por qué despiertan a Jesús? Vamos. Uno puede decir, para que calmase la tormenta, ¿seguro? ¿Tú estás seguro? Porque si tú lees toda la historia en su contexto, al final dicen, ¿quién es este que manda al viento y al mar que lo obedezcan y le hacen caso? Eso significa que ellos no se esperaban que Jesús hiciese eso. ¿Por qué lo despiertan? Para que les ayude a luchar contra la tormenta de la forma que ellos están haciendo. Para que Jesús se sume a batallar contra la tormenta de la misma manera que ellos están luchando contra la tormenta. Yo no entiendo mucho de navegación, pero imagino que estarían tirando las cuerdas para arriba y para abajo, moviendo la vela, vamos a tirar peso, vamos a intentar sobrevivir. Tenían sus mecanismos humanos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran hombres de mar, que habían transitado esas aguas muchísimas veces, estaban acostumbrados a navegar muchísimo, pero esa tormenta era algo que se escapaba de su control, era algo diferente. ¿Y cómo luchaban contra la tormenta? Como habían estado luchando toda su vida, y ahora querían que Jesús hiciese lo mismo. Pero Jesús tenía un plan completamente diferente. Él los va a sacar de la tormenta, pero no los va a sacar como ellos esperan ser liberados. Y ese es el punto de conflicto entre cómo Dios trabaja y cómo nosotros pensamos que Dios tiene que trabajar. Porque nosotros nos enfadamos y nos enfurruñamos cuando Dios no trabaja de la manera que yo quiero que trabaje. Entonces yo le hago un croquis a Dios de lo que Él tiene que hacer. ¿Tú me quieres ayudar, Jesús? Muy bien, pues mira, vas a hacer esto. Te coges esos sacos de cemento y te los cargas y los subes al 3er piso, Jesús. Cuando termines, te abres unos cuantos agujeros para pasar los cables de la corriente. Cuando termines, Jesús, te limpia la habitación, te la barres, ¿vale? Así me habrás ayudado. Jesús, lo que quiero es que sanes a este. Lo que quiero es que me des un trabajo donde cobre tanto. Lo que quiero es una casa así, un coche así. Lo que quiero es que caiga un rayo y fulmine a mi cuñado porque no lo aguanto. ¿Tú me quieres ayudar, Jesús? Pues venga, despiértate, levántate y ponte a trabajar porque me estoy hundiendo. Esto se hunde, así que ponte manos a la obra.
remángate, Jesús, deja de dormir y ayúdame. Y esa actitud la que tenemos con Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está durmiendo. Porque no lo vemos remangarse, lo vemos haciendo otra cosa. Y entonces llega lo más contradictorio de esta historia, lo más absurdo. La escena más absurda de esta historia es esa. Los discípulos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Qué contradicción, ¿no? ¿Quién es el que enseña, el maestro o el alumno? ¿El maestro o el alumno? Mira qué frase más contradictoria. Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? En otras palabras, maestro, ¿qué haces, maestro? No tienes que hacer lo que estás haciendo ahora. Maestro, no tienes que dormir ahora. ¿Quién es el maestro, tú o yo? Voy a responder Jesús. Dios, Señor, Todopoderoso. ¿No ves lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Bueno, ¿quién es el Señor? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Tú o Él? Y es ridículo intentarle decir a un Dios que es soberano, que creó el universo, el cosmos, todo lo que conocemos y la inmensa parte que no conocemos, porque el universo se sigue expandiendo constantemente. Es decir, cuando Dios creó el universo, sigue expandiéndose el universo. Es absurdo intentar decirle al que puso las estrellas y llama a todas las estrellas por su nombre, al que sostiene todo con el poder de su palabra, al que hizo que la tierra produjese vida, al que creó al ser humano simplemente usando polvo, al que tiene poder sobre todo el clima, sobre la atmósfera, sobre las leyes físicas, químicas. Es absurdo decirle a Él lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Es absurdo. Un Dios prepotente hubiese condenado y hubiese juzgado y hubiese dejado que su creación arrogante se perdiese. Aquí tú puedes ver perfectamente cómo es el corazón de Dios ante nuestra arrogancia como seres humanos. ¿Quién es el ser humano para que tú te acuerdes de él? Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que el hombre es como la hierba del campo, como la flor que se marchita, hoy está, mañana no está. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el ser humano para que de él tengas memoria? El ser humano es uno de los seres de la tierra más frágiles que hay. Un simple virus, una simple bacteria te puede fulminar por completo. Hay millones de procesos biológicos que se producen dentro de tu vida y que están funcionando al milímetro para producir que tú camines, para que tú pienses, que tú te mantengas con vida. Y todo eso, ¿quién te piensas que lo sostiene? ¿Tú? Hay demasiada perfección, demasiada exactitud en toda la creación como para creer que todo es fruto de la casualidad. Todo fruto de una explosión, sí. ¿Quién produjo la explosión? Si todo es fruto de una explosión, ¿quién produjo la explosión? De la nada, sí. ¿Cuántas explosiones se producen de la nada hoy en día? ¿Cuántas nuevas especies sigue produciendo el planeta? ¿Cuántas nuevas especies evolucionan? Es todo demasiado exacto. Es un Dios perfecto que sabe lo que hace, que no duerme. La Biblia dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no está dormido. Dios no está dormido. ¿Quieres una opinión muy personal, que no es muy teológica ni muy ortodoxa y que puedes a lo mejor incluso no estar de acuerdo? Yo creo que a veces Dios se hace el dormido. Pienso que a veces Dios se hace el dormido. ¿Para qué? Para ver hasta qué punto confiamos en Él o no. Creo que Dios a veces aposta, no obra, no opera, se queda parado para ver cómo reaccionamos nosotros. Si realmente todo lo que decimos que confiamos en Él es verdad o no es verdad. ¿Qué hablas tú en medio de la tormenta? Ellos se quejaron contra Jesús. Ellos pensaban que iban a morir. Pero sin embargo Jesús, en medio de la tormenta, es un ejemplo de paz para cada uno de nosotros. Esto lo hablábamos ayer en el evento que tuvimos de hombres en Carmona y lo repetimos constantemente. La paz que Dios tiene para el ser humano no es una paz que hace que las tormentas desaparezcan. Es una paz que viene en medio de la tormenta. Este mundo te dice, tiene que parar la tormenta para que tú tengas paz. Pero la paz que Dios te da es una paz que viene, aunque la tormenta esté golpeando con fuerza a tu vida.
Por eso Jesús podía dormir en medio de la tormenta. Por eso Pedro, estando encarcelado, siendo pronto el día de ejecutarse, el día siguiente lo iban a ejecutar delante de todo el pueblo, sabiendo que iba a ser ejecutado al día siguiente, aún así podía estar durmiendo plácidamente en una cárcel, que no es como las cárceles de ahora, las de antes, que algunas parecen hoteles. No, una cárcel de verdad. Y sufriendo y con una sentencia de muerte sobre su vida, iba a ser decapitado delante de todo el pueblo. Aún así Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque había paz en su corazón en medio de la tormenta. Si tú eres un cristiano que sigues a Jesús, tienes que entender que en la vida van a haber momentos de tormenta y que en esos momentos tienes que mantener la paz. ¿De dónde nace la paz? De saber quién está en tu barca. Ahora, si Jesús no está en tu barca, seguramente no tendrás paz. Intentar resolver las cosas a tu manera, en tus fuerzas, según tu conocimiento, tu experiencia, lo que tú crees. Pero si Jesús está en tu barca, tú tienes la seguridad de que tú vas a salir victorioso. Y la Biblia dice que Jesús se levanta. ¿Por qué Jesús podía dormir? Jesús sabía perfectamente cuál era el propósito. Él sabía que su destino no era morir ahogado, era morir crucificado. Él sabía perfectamente cuál era su plan. Y Él sabe perfectamente qué ha de acontecer contigo. La prueba no es para destruirte. Tú no vas a ser destruido por las tormentas que te están golpeando. Te lo vuelvo a decir, tú no vas a ser destruido por las tormentas que te están golpeando. Tú no vas a ser destruido por las tormentas que te están golpeando. Tú no vas a ser destruido por las tormentas que te están golpeando. Tú vas a llegar al otro lado. Vas a llegar al otro lado. Y Jesús se levantó. Y con esto quiero ir terminando. Él se puso en pie. Y las palabras de Jesús no dejaron indiferente a los discípulos en esa barca. Cuando Él se puso en pie, lejos de ponerse a intentar amarrar cabos Él se puso en pie y habló directamente a la tormenta. Y entonces Él levantó su voz. Posiblemente el viento que soplaba en esa barca, en ese lago, posiblemente ese viento impedía que incluso entre ellos se pudiesen escuchar bien. Por las olas, el ajeteo del mar, el viento, el ruido, tanto ruido al lado, tanto ruido alrededor. Pero su voz se escuchó por encima de cualquier otra voz. Jesús alzó la voz y dijo algo así como: silencio, calla, enmudece. Y es algo ridículo, absurdo para el ser humano. Pues todo el mundo sabe que ningún ser humano puede hacer que deje de llover, o que llueva, o que el agua se calme, o que el viento pare, o que el viento se active. Nadie puede hacer eso. Pero Jesús se levanta y le habla a la tormenta, le habla al viento y le habla al agua. Y dice: basta. Y cuando la creación escucha a Jesús hablar, reconoce esa voz, que esa voz fue la misma voz que miles de años atrás había traído a la existencia este universo. Cualquier problema, cualquier circunstancia que tú estés viviendo, Dios es más poderoso, es más grande. Él es la fuente de todo, Él es el origen de todas las cosas. Él es más grande y más fuerte que nadie. No importa lo grande que consideres que es tu tormenta, lo imposible que creas que es tu realidad, no importa lo que sientas que hayas perdido, Jesús es más grande. Y cuando Él habla, su palabra se cumple. La palabra es la manifestación de la voluntad. Cuando Jesús habla en medio de tus tormentas, Él manifiesta su voluntad. Y su voluntad es allanarte el camino, prepararte el camino. Tú vas a llegar al otro lado. Y cuando se levanten tormentas para destruirte, Jesús siempre estará a tu lado para calmar esas tormentas. Y si Él tiene que parar el viento, lo parará para que tú llegues. Si Él tiene que hacer que las olas se detengan, las detendrá para que tú llegues. Y si Él tiene que abrir el agua y abrir el mar para que tú pases por en medio, lo hará. Si Él tiene que mover una montaña,
moverá una montaña. Si tiene que secar una higuera, la secará. Si tiene que parar el sol, parará el sol. Hará lo que haga falta para que tú llegues al otro lado. Y tú tienes que entender esto con todo tu corazón. La voz de Jesús son más que palabras vacías. La Biblia dice que su palabra nunca vuelve vacía. En su voz hay autoridad. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, produzca la tierra seres vivientes, y la tierra produjo animales. La voz de Dios tiene el poder de crear. La voz de Dios es una voz de autoridad. Y cuando Él habla, cualquier circunstancia a tu alrededor se tiene que acomodar a su perfecta voluntad. Tú tienes que entender esto. No se trata de no vivir tormentas. Se trata de asegurarte quién tienes tú en las tormentas. Las religiones, las filosofías, las meditaciones, las terapias, todo ese tipo de cosas tratan de evitarte el que tengas problemas. Tratan de prometerte una vida sin problemas. El Evangelio no te promete una vida sin problemas. El Evangelio te promete tormenta. Pero te promete una presencia a tu lado en medio de esa tormenta. Y el Evangelio te promete una cosa, un destino de éxito, que tú llegarás al otro lado. Que tú llegarás al otro lado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes, para que lleguen al destino. Somos seres humanos, somos débiles, somos imperfectos. Estamos sujetos a luchas, a pruebas. No siempre las cosas van a ser como a nosotros nos gustan. Las tormentas vienen, las cosas se tuercen, hay tormento en nuestras vidas. Pero si Jesús está en tu barca, tú no vas a morirte en medio de esa tormenta. Si Jesús está en tu barca, nadie ni nada te puede tocar. Si Jesús está en tu barca, tú vas a llegar al otro lado. Y cuando llegues al otro lado, tú vas a ver el cumplimiento de un plan perfecto y maravilloso sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios te ama. La Biblia dice que Dios te conoce desde antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Y te escogió, dice la Biblia, y te puso nombre. Y sabe perfectamente quién eres tú. Y Él tiene pensamientos buenos acerca de ti. Dios te ama y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Él te amó para que las tormentas de la vida no te destruyan. Él vino a este mundo para enseñarte que se puede ser feliz, que se puede crecer, que se puede avanzar, que se puede tener victoria en medio de cualquier batalla. Él vino para enseñarte que no está todo perdido, que se puede volver a empezar, que todas las cosas son hechas nuevas, para darte esperanza, para llenar tu corazón, para estar contigo todos los días. Tú y yo como seres humanos, nuestras decisiones nos han alejado de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios, viviendo nuestra propia vida, tomando nuestras decisiones y contando con Dios solamente cuando nuestra conciencia es golpeada. Algunos ni siquiera eso. Pero Dios te amó tanto que Él decidió dar el primer paso y acercarse a tu vida, acercarse a mi vida, para abrirnos un camino de perdón, para pagar por todos nuestros errores, para pagar por la consecuencia de todas nuestras malas decisiones y limpiar nuestra alma manchada por la desobediencia, y que podamos hoy acercarnos a Dios otra vez, para que podamos tener otra vez esperanza. Te puedes acercar a Jesús esta mañana. Dios está tan cerca, tan cerca. No se trata de verle, no se trata de sentirle, se trata de saberlo. Se trata de elegir dónde tú colocas tu fe. Has vivido años guiando la barca de tu vida, confiando en tu propia sabiduría, dejándote llevar por lo que creías en determinados momentos, y eso te ha conducido a un punto en el que sientes que la barca se hunde.
donde no hay un rumbo marcado. Piensa ahora mismo, ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿Tienes un rumbo marcado? ¿Dónde te ves dentro de 5? ¿Dónde te ves dentro de un año? ¿Dónde están tus planes, tus proyectos, tus metas? ¿Dónde has puesto tu fe para vivir? Hay gente que ha dejado de vivir y ha comenzado a sobrevivir. Y la Biblia dice que Jesús pronunció estas palabras: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esta mañana es una buena oportunidad para montarte en la barca con Jesús y seguirle hacia un camino nuevo. Esa barca era un nuevo camino, un nuevo rumbo. Al principio todo estaba bien, pero luego habían tormentas. Pero el destino fue un destino glorioso. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si algo Dios va a demandar de cada uno de nosotros, porque todos un día nos presentaremos delante del Creador de todas las cosas. Todos un día abandonaremos este mundo. Eso es algo que nos va a llegar a todos. Nos guste o no nos guste, no podemos evitar. Puedes intentar alargar tus días, prolongar tus años, pero tus días y mis días están contados. Y un día todos nos presentaremos delante de Dios. Y tendremos que rendir cuentas de cómo hemos vivido, de cuán cerca, cuán lejos hemos estado de Él. Y ese día Dios demandará de nosotros fidelidad. Tienes la oportunidad en esta mañana de abrir tu corazón y de permitirle a Jesús entrar en tu vida. Tienes la oportunidad en esta mañana de invitar a Jesús a montarse en tu barca. Si lo haces, cuando vengan las tormentas, sabrás que no estás solo. Si lo haces, cuando golpee el viento y las olas de la vida, tendrás la plena certeza y la convicción y podrás experimentar y ver con tus propios ojos como alguien mucho más poderoso que cualquier tormenta toma las riendas de la barca. No siempre será como tú quieres, pero el fin será más glorioso de lo que tú esperas. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos un momento. Y la razón por la que te pido que cierres tus ojos es muy simple. Simplemente es para que no te distraigas. Esta mañana quiero extender una invitación, haciendo algo parecido a lo que hizo Jesús cuando dijo: pasemos al otro lado. Y es una invitación que va en dos direcciones. En primer lugar, quiero darte la oportunidad, si tú nunca recibiste a Jesús en tu corazón, o bien recibiste a Jesús en tu vida y han pasado los años y reconoces que estás alejado o alejada de Dios y que no caminas en tu vida como deberías de caminar y quieres reconciliarte con Dios y pedirle a Jesús que se monte en tu barca. Quieres pedirle perdón por tus pecados y pedirle que te limpie, que tome las riendas de la barca de tu vida para navegar con Él los años que hayas de estar en este mundo y aún por la eternidad. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús y poner tu vida en sus manos, quiero que hagas algo muy simple, muy sencillo, y todos estamos con los ojos cerrados porque es algo súper personal. Quiero que donde estés hagas algo muy simple, muy sencillo. Simplemente quiero que tú levantes tu mano, solamente la voy a ver yo. Pero si le quieres dar tu corazón a Jesús esta mañana y quieres pedirle a Dios que entre en tu vida, simplemente Dios te bendiga, puedes bajar tu mano ya. Hay muchos en esta mañana, hay muchos. Y quiero animarte a que hagas algo muy sencillo ahora, el siguiente paso, muy simple. Vamos a hablar con Dios juntos. Lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, vamos a hacerlo juntos. Y el resto de la iglesia lo va a hacer también para acompañarte. Vamos a repetir unas palabras. Y estas palabras que vamos a repetir es una oración. Orar significa hablar con Dios. Y tú vas a hablar con Dios. Tal vez hoy hables con Dios por primera vez. Y le vamos a pedir a nosotros, al Señor, que entre en nuestra vida. Porque te dije al principio de este mensaje, te dije que es una decisión que nosotros tomamos. La Biblia dice que Jesús está a la puerta de nuestro corazón llamando. Somos nosotros los que abrimos. Él nunca va a obligarte a hacer nada, ni te va a forzar a nada. Eres tú el que tienes que invitarle a que entre en tu vida. Tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Quiero que repitas conmigo esta oración sencilla y la iglesia me acompaña. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día quiero invitarte a que te montes en mi barca. Señor, te pido perdón por haber vivido
de espaldas a ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y necesito que tú intervengas en mi vida. Yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz y yo recibo tu perdón y te pido que me limpies, que me cambies y que me transformes. Entra en mi corazón. Todo lo que yo soy y todo lo que tengo a partir de hoy es tuyo. Mi vida está en tus manos. Yo te voy a seguir y te voy a servir. Caminaré de tu mano y no me alejaré de ti, sabiendo que tú estarás conmigo todos los días de mi vida.